Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giancarlo Murillo y estamos aquí en CEPROFIT en el departamento de León. El agrado de tener a la doctora Lizeth Romero. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Soy médico diabetóloga, representante de la Asociación Nicaragüense de Diabetología para León y actualmente la representante de ALAT, Asociación Latinoamericana de Diabetes para Nicaragua. Pues muchas gracias por la invitación para abordar este tema tan importante, ¿verdad?, en nuestra población y con tanta incidencia como es la diabetes y sus complicaciones. Sí, doctora, es importante muchas veces saber que normalmente los tratamientos de pie diabético se conoce siempre que es algo bien difícil de tratar, ¿no? Y que actualmente hay otras tendencias en la medicina que pueden ayudar. Como en el caso de la ozonoterapia. ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, el abordaje como tal del paciente diabético y sus complicaciones es bien amplio, ¿verdad? No solamente lo tratamos yo como diabetóloga, sino que tiene que ser un equipo, ¿verdad?, donde está el ortopedista, dependiendo de la complicación que tenga el paciente. Tiene que ser diabetología, ortopedia, fisioterapia y masaje, ¿verdad?, para reintegrar al paciente nuevamente. Y hay muchos tratamientos en sí para el paciente diabético, sobre todo hablando del pie diabético como tal, va a depender de qué condición tiene el paciente, ¿verdad? En qué condición lo encontramos. Porque muchas veces el paciente ya viene a la consulta cuando está muy complicado. De eso, ¿verdad? Se trata de que hagamos educación en los pacientes y que le expliquemos cuáles son los signos y síntomas que están indicando que ese paciente tiene ese pie en riesgo. Hablando un poquito de lo que me preguntaba sobre la ozonoterapia, ¿verdad? Esto ya es muy conocido, que es una nueva tendencia en el abordaje de muchas complicaciones en general, de muchas enfermedades, dado las bondades, ¿verdad?, que se encuentra en la ozonoterapia, como se menciona, ¿verdad?, la disminución de la producción de bacterias, de virus y de hongos. Se ha encontrado también que en diferentes estudios hay reportes de que mejora a nivel circulatorio, lo que allí cabe, ¿verdad?, mencionar que el paciente diabético con alguna alteración de sus pies, cuando es de origen vascular, puede ayudarnos en el abordaje y en el tratamiento de estos pacientes. ¿Y qué más se puede decir sobre el pie diabético? Realmente, ¿cuáles son sus causas? Bueno, el pie diabético es una complicación microvascular, ¿verdad? Tenemos complicaciones agudas y crónicas en el paciente diabético. Dentro de las crónicas tenemos las microvasculares. Entonces ahí está la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, y de ahí tenemos también que cabe, ¿verdad?, el pie diabético, que se debe generalmente a un daño que puede ser neurovascular o nervioso o vascular o infeccioso, asociado con algún proceso infeccioso, donde el paciente, ¿verdad?, la primera manifestación es la presencia de una úlcera, que casi siempre ahí están los factores con los que se asocia el pie diabético. El paciente disminuye su sensibilidad, entonces no percibe por lo menos el calor. Él puede andar caminando, se encontró una piedrita, se encontró un clavo, un chinche, lo pinchó, y como el paciente tiene disminuida su sensibilidad, esa lesión se le va haciendo una úlcera. Y como no duele, el paciente muchas veces no busca la ayuda. Entonces él comienza a hacerse curaciones, cree que va a ir sanando, y más bien se va formando la callosidad, que va a complicar más el pie diabético hasta formar una úlcera, ¿verdad?, que requiere algunos tratamientos ya más especiales. Correcto. Básicamente eso es lo que podemos decir, de que si no es tratado a tiempo van a haber mayores complicaciones ya para cuando llega al médico. Me imagino que ya viene con una llaga muchas veces, ¿verdad? Sí. Y ya para el médico eso es más complicado, ¿no?, tratarlo. Sí, entre más temprano hagamos la intervención al abordar y al tratar al paciente, pues vamos a tener una mejor respuesta en el tratamiento. ¿Qué es lo que vemos típicamente en nuestros pacientes? Desconocen algunos signos que se los pueden identificar. Dentro de ellos puede el paciente verificar que su piel se pone más lisa, hay mucha resequedad, hay formación de callosidades en los pies, empieza a disminuir la sensibilidad. Incluso, ¿verdad?, puede aparecer lesiones propiamente con deformidades óseas en los pies,
Y eso pueden ser los primeros signos que el paciente tiene que buscar la atención, no esperar hasta que ya esté la úlcera o la lesión que ha afectado diferentes dedos y hasta que puede terminar en una amputación, que es lo que todo paciente le teme. En fisioterapia nosotros normalmente tratamos a los pacientes siempre enfocados en esa falta de disminución de la circulación sanguínea. Muchas veces aplicamos drenaje linfático, aplicamos medios como magnetoterapia, láser de baja potencia, pero ¿cuáles son los tratamientos que actualmente están dando un buen resultado a un paciente con pie diabético? Bueno, va a depender, ¿verdad?, de qué condición viene ese pie. En el paciente que empieza a tener la disminución de la sensibilidad, uno tiene que identificar si es un trastorno vascular o es un trastorno meramente de las fibras nerviosas. Entonces, dependiendo, ¿verdad?, de cuál sea su trastorno, uno da para el daño vascular o para el daño neuropático como tal. Pero ya, ¿verdad?, si el paciente tiene algún signo de infección o tiene alguna úlcera o alguna lesión que necesite antibiótico, uno tiene que hacer, ¿verdad?, los estudios necesarios, dentro de ello el cultivo de la secreción, para poder tratarlo. Pero en la prevención perfectamente se le puede indicar al paciente desde la rehabilitación, integrar al paciente, ¿verdad?, desde que tiene su diagnóstico, tiene que involucrarse al paciente en la realización de ejercicios. Tiene que indicársele, ¿verdad?, una serie de ejercicios dependiendo de qué estado esté, y la ozonoterapia incluso en el tratamiento del paciente con riesgo de pie. ¿Cuáles son los mayores beneficios que tiene la ozonoterapia en un pie diabético? Y además, ¿cuáles serían las indicaciones como de aplicación que garantizan alguna mejoría en la rehabilitación de un paciente diabético? Bueno, como mencionamos, ¿verdad?, la ozonoterapia mejora a nivel circulatorio. Entonces, en esos pies que tienen un origen vascular, donde hay un daño de la circulación, podemos hacerle una mejoría. Claro que esto, ¿verdad?, es una serie de sesiones que tiene que estar el paciente, primero tiene que valorarse, e incluso tenemos que tener un control metabólico del paciente, o sea, que esos niveles de glucosa, esos niveles del perfil lipídico anden bien controlados, esa parte metabólica del paciente, incluyendo la presión arterial, los factores de riesgo asociados con trastornos de lípidos, tienen que controlarse, ¿verdad? Entonces se ha visto, ¿verdad?, que hay diferentes estudios. Ahorita que nosotros anduvimos en Guatemala en un curso, ¿verdad?, sobre pie diabético, vimos, ¿verdad?, donde ellos exponían muchas ventajas de la ozonoterapia en la prevención de las complicaciones del pie diabético de origen vascular. También conocemos que la ozonoterapia es un tratamiento, podríamos decir ahora, que se maneja que en países como en Alemania, en Cuba, ya están metidos dentro del sistema de salud como tratamientos, ¿verdad?, de tipo alternativo para mejorar, paliar y a veces hasta curar enfermedades crónicas. Sí, porque no solamente se enfoca en el tratamiento del pie diabético, ya vemos que esta nueva alternativa, ¿verdad?, de tratamiento complementario que tenemos con el fármaco, ¿verdad?, no solamente actúa a nivel vascular, sino que disminuye la producción de bacterias, mejora como tal, ¿verdad?, disminuye la producción de hongos y de virus en el paciente, que lo pueden poner en riesgo de algunas complicaciones mayores. Entonces se ha visto, ¿verdad?, que se ha venido trabajando no solamente en el pie diabético, sino que en muchas otras enfermedades con muy buenos beneficios. Y el principio básico de la ozonoterapia es simplemente que es oxígeno, ¿no?, basado en unos microgramos nada más de ozono, porque la gente desconoce mucho sobre estos temas y a veces pueden pensar que la ozonoterapia es solamente el tratamiento, y realmente es un complemento dentro de un proceso bastante complejo, donde tiene que involucrarse obviamente un especialista, como en su caso de diabetología, y ser coayudante, ¿verdad?, en el caso del tratamiento, pues. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva más o menos la ozonoterapia que se está manejando como un tratamiento alternativo o complementario? Bueno, muy bien mencionaba, ¿verdad?, la importancia de que el paciente esté claro de que muchas veces no es solamente una persona el que lo va a tratar, sino que se trabaja en equipo, ¿verdad?
Entonces, ahí, como mencionábamos antes, el ortopedista, el diabetólogo, la enfermera incluso, y la persona encargada de la rehabilitación va a jugar un papel importante, ¿verdad?, en este tratamiento del paciente. Con respecto al tiempo de tratamiento, depende, ¿verdad?, de qué condición tenga el paciente. Si es un paciente que está en riesgo, nosotros hemos hecho su examen físico y encontramos algunos signos que está en riesgo ese pie, hablando de pie diabético, ¿verdad? Puede ser una serie de sesiones, tal vez 8 o 10 sesiones, dependiendo, ¿verdad?, de qué condición. Pero si es un paciente que ya tiene una úlcera o es un pie donde hay mayor riesgo, eso va a requerir mayor tratamiento, incluso requiere drenaje, ¿verdad? E incluso la debridación completa, ¿verdad? E incluso amputación de alguno de los dedos si fuese necesario, y al mismo tiempo hacer la integración con la ozonoterapia, claro, que va a depender, puede ser hasta 2 meses quizás de tratamiento. Bueno, quiero mencionar que nosotros nos sentimos contentos porque estamos uniendo fuerzas, ¿verdad?, con usted en este aspecto. CEPROFIS ha sido un centro que se caracteriza por tratamientos integrales dentro de lo que aplicamos para la fisioterapia en alteraciones musculoesqueléticas, pero también hemos apoyado en estos casos a los pacientes que sufren de alteraciones también como pie diabético, o simplemente que la persona tenga ya esta enfermedad de la diabetes, porque también existen en el campo del dolor las neuropatías diabéticas, ¿no? Que tienen influencia sobre el dolor irradiado hacia la parte inferior de sus brazos o adormecimiento de las manos. Y nosotros hemos utilizado también la ozonoterapia para este tipo de problemas, como es en el caso del dolor, y nos ha resultado muy bueno. Actualmente, hasta ahora que estamos teniendo la oportunidad de trabajar más de cerca con usted, para ir viendo cómo evolucionan los pacientes con pie diabético, y mencionarle a la gente que nos está viendo, ¿verdad?, de que aquí en CEPROFIS se puede brindar primeramente una evaluación especialista con usted, y luego, pues, en unión con nosotros, hacer un plan de tratamiento que favorezca estos tipos de problemas. Doctora, ¿y usted dónde atiende, verdad? ¿Cuáles son los lugares donde usted se maneja para que la gente también lo conozca? Bueno, yo también laboro, ¿verdad?, para la universidad, trabajo en el Departamento de Salud Pública de la UNAM León, pero atiendo mis consultas, ¿verdad?, al llamado. Mi teléfono es el 8833-2777. Atiendo, ¿verdad?, en el Centro de Diagnóstico Fátima o el centro, en la policlínica especializada, al llamado. Y ahora, pues, si existe la oportunidad en CEPROFIS para hacerle la valoración, ¿verdad?, y aprovechar, ¿verdad?, en este momento de Semana Santa de brindarle algunos tips a nuestros pacientes, ¿verdad?, sobre todo del cuidado de los pies. No caminar descalzo, si va a la playa, no andar descalzo caminando en la arena, porque la disminución de la sensibilidad al calor le puede quemar los pies y no percibir que está muy caliente la arena. Evitar el calzado muy apretado, ¿verdad? Tiene que usar un calzado muy adecuado si va a caminar largos trayectos, si va a andar en procesiones, y descansar, ¿verdad?, el tiempo que sea posible los piecitos, que son nuestro soporte. Tienen que tomar bastante líquido, ¿no? Sí, para importante. Que se hidraten, para que exista un buen metabolismo. Sí. Y además, pues, que estamos aquí para apoyarlos, así que muchas gracias, doctora, por su visita, sí, y esperamos que esta no sea la última vez que sigamos hablando de temas de interés para todas las personas que nos están viendo y que nos van a ver aquí en este reportaje. Bueno, muchas gracias por la invitación. A la orden. Gracias.